Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una estrategia educativa súper innovadora, una que nos permite, créanlo o no, entrevistar al futuro. Vamos a ver cómo al combinar la prospectiva, o sea, el estudio de los futuros posibles, con la inteligencia artificial, podemos preparar mucho mejor a los profesionales que vienen. ¡Arranquemos! Ok, este es nuestro mapa de ruta. Primero, vamos a entender el gran desafío que tiene la educación hoy. Luego, vamos a descubrir una solución realmente novedosa. Veremos cómo se construye, cuál es su verdadero poder y al final, qué nos dice todo esto sobre el futuro del aprendizaje. Muy bien, entremos a la primera parte, porque antes de hablar de soluciones hay que entender bien el problema. Y el problema es uno grande, la pura y dura incertidumbre. Esta es la gran pregunta, la que le quita el sueño a muchísimos educadores. El mundo está cambiando a una velocidad increíble y, seamos honestos, las habilidades que funcionan hoy quizá no sirvan de mucho mañana. Y aquí está el meollo del asunto, algo en lo que casi todos los expertos coinciden. La tecnología, y sobre todo la inteligencia artificial, avanza a pasos agigantados, mientras que la educación, le cuesta seguir el ritmo. Y esa brecha es la que tenemos que empezar a cerrar. Vivimos en lo que muchos llaman un entorno VUCA. Es volátil, incierto, complejo y ambiguo. O sea, el mundo real. En un escenario así, ya no es suficiente con memorizar información. Para nada. Hacen falta nuevas competencias, como el pensamiento analítico y la creatividad, para poder navegar en estas aguas. Ok, ya tenemos el reto bien claro. Ahora sí, hablemos de la solución. Y es una idea que de verdad es fascinante. Una metodología que funciona como un puente directo hacia el mañana. Dicho así de simple, como suena, imagínense por un segundo poder sentarse a conversar con alguien que ya vive en ese futuro que estamos tratando de descifrar. Parece ciencia ficción, ¿verdad? Pues la inteligencia artificial lo está haciendo posible. Si le ponemos un nombre más técnico, se define así. Es una técnica donde el estudiante no es un espectador pasivo. Todo lo contrario, se convierte en el arquitecto de un experto del futuro, entrenando una IA para que adopte su personalidad, sus conocimientos y hasta sus prejuicios. Y luego, claro, lo entrevista para explorar juntos qué podría pasar. Y ojo, que esta idea de mirar hacia adelante no es nueva, ¿eh? La prospectiva, como ya decía Godet hace tiempo, siempre ha tratado de estimular la imaginación. La gran novedad es que ahora tenemos un socio increíblemente poderoso para hacerlo: la inteligencia artificial. Perfecto, ya entendimos el concepto y por qué es tan importante. Ahora vayamos a lo práctico. ¿Cómo se hace esto? Veamos cómo está diseñada la simulación. El proceso se divide en dos grandes momentos. Primero, una fase autónoma, donde cada estudiante por su cuenta y de manera virtual construye la identidad de su experto futurista. Y segundo, una fase sincrónica, un evento en vivo tipo talk show, donde esa entrevista cobra vida. Concentrémonos en la primera fase. Aquí, la pieza clave es la creación del llamado guión de identidad. Piénsenlo como si fuera el ADN del personaje de la inteligencia artificial. Y aquí es donde se pone bueno, porque el nivel de detalle es increíble. No se trata solo de darle datos a la IA, no. Se trata de diseñar un personaje completo, definir su personalidad, cómo habla, qué sabe de su época, qué sesgos tiene e incluso ponerle reglas de cómo debe comportarse. Es un verdadero trabajo de dirección de actores. Y acaba un dato súper interesante, un hallazgo clave de la investigación reciente. Para que la personalidad sea creíble y sobre todo humana, no basta con decirle a la IA actúa como un principiante. Es mucho más efectivo darle restricciones claras como, oye, en la conversación comete 2 o 3 errores. Este enfoque hace que el comportamiento sea mucho más realista. Y después de todo ese trabajo de preparación, llega la fase 2, el momento de la verdad. La entrevista se hace en vivo, frente a toda la clase. Y el gran desafío acá no es solo hacer buenas preguntas, sino mantener una conversación coherente, profunda y en tiempo real, llevando al experto a proponer soluciones que de verdad sean innovadoras. Ya vimos cómo se hace. Ahora, exploremos el impacto real, porque esto es mucho más que un juego o una simulación. Es una herramienta de aprendizaje súper potente. Miren esta comparación, es clarísima. Pasamos del modelo tradicional, donde la entrevista sirve para recolectar datos pasivamente, a un modelo donde se co-crean escenarios de forma activa. El rol cambia por completo, de ser un receptor a ser un explorador. Y lo que se valora ya no es cuánto sabe, sino cómo piensa. Y con esto llegamos al corazón de la idea. La inteligencia artificial funciona como un espejo.
¿Qué quiere decir esto? Que la calidad, la profundidad y la coherencia de las respuestas del experto no son un reflejo de la IA, sino del estudiante. Su preparación y su pensamiento crítico se ven reflejados directamente en la conversación. Y uno se preguntará, bueno, ¿y cómo se mide esto? Pues miren, las habilidades clave del pensamiento crítico se ven en acciones súper concretas. El análisis se nota cuando el estudiante es capaz de identificar los supuestos que hay detrás de lo que dice la IA, la inferencia cuando formula hipótesis a partir de eso, la evaluación cuando cuestiona si el experto es creíble y la explicación cuando logra conectar esas ideas del futuro con la teoría que ya conoce. Bueno, y para ir cerrando, miremos un poco más allá. ¿Qué significa todo esto para la educación que viene? ¿Qué rol juega esta metodología? Hay que entender que esto no es solo un ejercicio para una clase, se conecta con una visión mucho más grande. La prospectiva y la IA son herramientas fundamentales para construir una sociedad más centrada en el bienestar humano, una que use la tecnología para resolver problemas reales y crear un futuro más creativo y justo. Entonces, para que quede súper claro, el gran cambio de paradigma es este. La inteligencia artificial deja de ser una máquina de respuestas, una especie de buscador avanzado, para convertirse en un catalizador, un socio que no te da la solución, sino que te ayuda a desarrollar habilidades de pensamiento mucho más complejas. Y el impacto de esto es gigantesco, porque, como coinciden los expertos, fomentar el pensamiento crítico de esta manera no solo prepara a mejores líderes y profesionales, sino que también combate algo muy peligroso en nuestra era, el riesgo de que todos terminemos pensando exactamente igual. Y cerramos con una pregunta, una que da para pensar bastante. Si aceptamos que la inteligencia artificial puede ser este espejo de nuestro propio pensamiento, la verdadera pregunta que debemos hacernos no es solo cómo usamos la tecnología, sino qué tipo de futuro, a través de nuestros estudiantes, le estamos enseñando a reflejar.